Saben que hoy estaremos compartiendo una historia doble. Doble porque son dos historias que se entrecruzan dramáticamente y doble porque debido a la riqueza de su contenido vamos a verlo en dos videos. La gente buscaba a Jesús con verdadera ansiedad en esta etapa de su ministerio. Todos sus movimientos eran seguidos por verdaderas multitudes. Así lo describe Lucas en el capítulo 8, versículo 40. Dice que cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos lo estaban esperando. Después de compartir un tiempo con quienes se juntaron en la playa, Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Mateo, ¿se acuerdan? Donde él había preparado una fiesta para Jesús y sus compañeros. Por eso, cuando Jairo, uno de los personajes de la primera de estas historias, vino a buscarlo, lo encontró en esta ciudad, en Capernaum. Este encuentro se describe en el versículo 41 de Lucas 9. Dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Noten cómo sigue. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Algo absolutamente inusual describe este texto. Se rompió la alegría generalizada de quienes rodeaban al maestro. Este líder apareció dramáticamente en escena. Inusual era que en general los líderes religiosos como él enfrentaban, odiaban y combatían a Jesús. Pero este dirigente, Jairo, lejos de enfrentarlo, cuando llega hasta Jesús, se postra desesperadamente ante él. Un judío, y con más razón un fariseo, solo se postraba ante Dios. Este líder se estaba humillando ante Jesús. Jairo nunca antes había ido a ver a Jesús, pero saben, este día las cosas eran diferentes. Jairo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa ahora, incluso rogarle a Jesús como lo estaba haciendo. Ahora no le importaban lo que otros pensaran acerca de él, antes sí. Lo que pasa es que su hijita de 12 años se moría. Y si algo se podía hacer, lo haría. No importaba lo que sea. Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y Jairo se lo repetía con gran angustia. ¡Qué momento! ¡Qué momento más dramático! Un padre suplicando por la vida de su hijita que se está apagando. Jesús lo miraba y escuchaba con gran interés. Se levantó de inmediato y junto con sus discípulos empezó a seguir a Jairo hacia su casa. El plan de Jairo parece que estaba funcionando bien y su hijita podría salvarse. Esa esperanza lo cargaba de ansiedad y angustia mientras avanzaba. Dice el versículo 24 que Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Vos, ¿podrías avanzar con rapidez por una calle si estuvieras apretujado por una multitud que te rodea? Bueno, el recorrido de Jesús, por supuesto, se entorpecía mucho por esta gran multitud. Era tanta la densidad de personas que Jesús avanzaba lentamente. Es interesante, ¿saben?, la fe de Jairo. Él confiaba en Jesús. De otro modo, no hubiera dejado a su hijita en los últimos momentos de su vida. Pero extrañamente, Jairo actuaba como quien sabe exactamente cómo debía actuar Jesús. Jesús debía acompañarlo a él a su casa en persona. Y al llegar a su lecho, Jesús debía poner su mano sobre ella y así la sanaría. Seguramente esta era la manera como Jairo soñaba que debían ocurrir las cosas, ¿no es cierto? Necesitaba desesperadamente un milagro divino, pero este milagro debía hacerse de la manera y de la forma que él creía. No se le ocurría otra solución. Mientras hay vida, hay esperanza, pensaba él, ¿no? Y por supuesto, él actuaba conforme a esa suposición o a esa mirada tan lógica, ¿no? Absolutamente comprensible, ¿no es cierto? No se le ocurrió que Dios podía solucionar su problema de otra manera y en un tiempo diferente. Le molestaba a Jairo, ¿no? Le molestaba la insensibilidad de la multitud.
Todos lo habían escuchado clamar de rodillas ante Jesús por la vida de su hijita. Todos sabían que se estaba muriendo y que si Jesús no llegaba a tiempo, ya sería inútil. El recorrido hasta la casa de Jairo le parecía una eternidad. Jairo rogaba a Dios con desesperación que Jesús pudiera acelerar el paso y que la gente dejara de entorpecer el avance del Maestro. En este momento dramático, la segunda historia entra en escena, porque, ¿saben? Los ruegos de Jairo se cruzaron con las súplicas de una mujer. Ella rogaba a Dios que Jesús avance más lento para que ella lo pudiera alcanzar. Jesús era también su última esperanza. Dice el versículo 25 que había entre la gente una mujer que hacía ya 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que esto le hubiera servido para nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Lo especial de este momento es que, miren, dos buenísimas personas que necesitaban desesperadamente la intervención divina de inmediato en sus vidas, tienen ruegos a Dios que son exactamente opuestos. La mujer necesita que Jesús vaya más lento o se detenga. De otra manera nunca lo podrá alcanzar. Mientras que Jairo le está rogando en el mismo momento a Dios, desesperadamente, que Jesús pueda acelerar su paso y aún correr si fuera posible. ¿Cuál de las dos oraciones respondería Dios? Jesús no podía apurarse y atrasarse simultáneamente. Responder a un pedido implicaba ignorar el otro. Menos mal que Dios no hace caso a nuestras oraciones tal cual como se lo pedimos, sino según su sabiduría infinita, ¿no? La mujer que estaba entrando en escena para complicar la historia de Jairo era otra víctima del enemigo. Cuando empezó este problema parecía solo una mínima anormalidad, pero los días pasaban y el flujo de sangre continuaba. No quería ella de verdad ir al médico por este tema, pero finalmente tuvo que hacerlo. Recibió consejos, recibió medicina, pero, ¿saben? No recibió la solución a su problema. Todo fue inútil. La ciencia no podía ayudarle. Hacía tiempo ya que ella se había quedado sin dinero y también sin amigos, mientras que su salud empeoraba día a día. Ella era considerada inmunda por esta situación que vivía, así lo marcaba la ley. Vivía aislada por el hecho de ser inmunda y no tener contacto con las personas. Ella vivía sin abrazos, sin contacto físico, ni siquiera con su familia. Y saben, muchas personas, incluso o especialmente los religiosos de su confianza, le decían que esto era un castigo divino por sus pecados. ¿Tan mala seré?, se preguntaba ella, hasta que escuchó hablar de Jesús. Este hombre había sanado a un leproso, había sanado ciegos, inválidos, sordos, mudos y aún había salvado a endemoniados. Además le contaron que se juntaba con pecadores y que él era muy afectuoso con ellos. La esperanza cuando escuchó hablar de Jesús y de quién era él volvió a arder entre las cenizas de su corazón. Y ese día decidió conocerlo. Supo que Jesús estaba en la casa de Mateo, el que había sido cobrador de impuestos. Pero al llegar no había nadie. Jesús, cuando ella llegó, ya se había ido. Preguntó por él y le contaron que se estaba yendo a la casa del líder de la sinagoga. Hacia allá inmediatamente se dirigió con las pocas fuerzas que tenía, ya que la pérdida constante de sangre la había convertido a esta altura de su vida en una mujer extremadamente débil. Gracias a Dios, Jesús avanzaba muy lento a causa del gentío que lo apretujaba a su lado. Por eso ella pudo alcanzar a la multitud, aunque a Jesús no lo podía ver. Ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar el borde de su manto, estoy segura que me voy a sanar. Y trató de abrirse paso, como si fuera un niño, no a la altura de la gente, sino más abajo, agachada.
y casi gateando, así nadie podría ver su rostro. Avanzó hasta que se dio cuenta que estaba a unos pocos pasos de donde se encontraba Jesús. Pudo ver sus pies y su manto. Continuó acercándose hasta que estuvo a su alcance. Y entonces lo hizo. Y agarró con la fuerza que le quedaba el manto del maestro. Lucas lo relata así en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó el manto. Versículo 28 continúa diciendo que ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Y la verdad es que nos dice el versículo 29 que al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. En el mismo instante, en el mismo momento de tocarlo, sintió una energía que recorrió todo su cuerpo, desde sus manos hasta sus pies. En ese mismo instante se sintió totalmente sana, tratando de asimilar lo que le estaba sucediendo, quedó en ese lugar, postrada, mientras las personas pasaban a su lado, avanzando junto con Jesús. Ella se retiraría ahora en secreto, sin que nadie lo notara. Pero entonces escuchó la voz de Jesús. Nos dice el versículo 30 que al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente que lo rodeaba y le preguntó, ¿quién me ha tocado? Eran muchos los que apretujaban y tocaban a Jesús, pero él sintió de entre todos los toques que había un toque diferente. Los discípulos hablaron con Jesús entonces, y la mujer pensó que tal vez podría seguir de incógnito. Los discípulos le dijeron a Jesús, como dice el versículo 31, ¿ves que la gente te apretuja por todos lados? Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús que seguía mirando a su alrededor para ver quién era el que lo había hecho. Era evidente que Jesús se había dado cuenta y la mujer ya no podía permanecer escondida. Por eso nos cuenta el versículo 33 que se acercó y le dijo lo que le había sucedido. Se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Se puso de pie entonces y llegando al lado de Jesús se arrodilló ante él y le confesó que ella había sido quien lo tocó. Ella le explicó a Jesús casi disculpándose con él. Esta historia terminará en el siguiente video. Hoy, se dan cuenta, estamos dejando a esta mujer milagrosamente sana delante de Jesús. La multitud y Jesús detenidos y Jairo desesperado, no pudiendo entender por qué Jesús se detuvo. Su hijita se está muriendo y Jesús se quedó parado. Qué momentos que hay en la vida de las personas, ¿no? Cómo se entrecruzan a veces las historias y cómo se entrecruzan los ruegos a Dios. Alguien que le pide a Dios que Jesús se detenga, alguien que le pide a Jesús, alguien que le pide a Dios en el mismo momento que Jesús se apure. Los dramas humanos y los ruegos a Dios. En esta encrucijada de la historia nos despedimos hasta el próximo encuentro. Y me gustaría que mientras nos despedimos te quedes pensando, ¿cómo debería actuar Dios? ¿Debió seguir y escuchar los ruegos de la mujer después? ¿Debió apurarse para llegar a la casa de Jairo como él le suplicaba? ¿Cómo debió actuar Jesús? Saben, las personas muchas veces creemos saber cómo Jesús debería actuar. De hecho, Jairo lo tenía muy claro. Jesús debía apurarse y llegar de inmediato, porque mientras hay vida, hay esperanza. En el siguiente encuentro veremos cómo termina esta historia, pero agradecemos a Dios que Él no obre siempre como nosotros le pedimos, como a nosotros nos parece, sino como Él sabe, porque siempre su plan es infinitamente mejor al nuestro, aunque no lo podamos entender mientras el plan de Dios se va cumpliendo. Que Dios nos bendiga.